Bienvenidas todas y todos. Vamos a dar inicio a la 32ª sesión extraordinaria de seguimiento al desarrollo de cómputo y sumatoria de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y 9 de junio de 2025, siendo las 16:02. Secretario, por favor, sírvase a tomar lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal que se requiere para llevar a cabo la presente sesión. Buenas tardes, como lo solicita Presidenta, consejeras y consejeros electorales, con su permiso procedo a tomar lista de asistencia. Consejera Georgina Ávila Silva. Presente. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, consejera Frida Libertad Licano Ramírez. Presente. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. Presente. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejero Ricardo Centeno Fernández. Presente. Consejera Presidenta Yanko Durán Prieto. Presente. Contamos con la presencia de nuestro invitado del Instituto Nacional Electoral, Rogelio Villalobos Aragón, vocal de organización. Presidenta, se certifica que se encuentra la totalidad de las y los integrantes del Consejo con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Se declara entonces formalmente instalada la 32ª sesión extraordinaria de seguimiento del desarrollo de cómputo y sumatoria de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por existir el quórum legal que para ello se requiere. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por favor, continuemos con el desarrollo de la sesión. Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de este Consejo las propuestas para que la votación dentro de la presente sesión sea tomada de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, formule la consulta. Gracias, Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa de las mismas, favor de manifestarlo. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero Ricardo Centeno Fernández. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta, certifico que las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para desahogar en la sesión de hoy. Como lo indica Presidenta, el orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. 2, lectura del orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral relativo a la segunda verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 4, informe final que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral respecto de encuestas por muestreo, sondeo de opinión y encuestas de salida en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. 5, proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se dota de fe pública a personas funcionarias de dicho ente público. 6, propuesta para constituir la sesión en carácter permanente para dar seguimiento al desarrollo de cómputo y sumatoria de las elecciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal y de las Asambleas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 7, seguimiento al desarrollo de cómputo y sumatoria de las elecciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Se somete a consideración de este Consejo el proyecto del orden del día que ya nos han referido. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo intervenciones, le solicito por favor, secretario, que someta a votación el proyecto del orden del día. Conforme lo indica Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa del mismo, favor de manifestarlo. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero Ricardo Centeno Fernández. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta certifica que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto.
Conforme lo indica Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral relativo a la segunda verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias. Se pone a consideración del Consejo el informe que ya nos han referido. Si alguien desea intervenir o comentar al respecto, estoy a sus órdenes. Muy bien, habiendo intervenciones, le pido por favor que continuemos con el desahogo del siguiente punto. Conforme lo indica Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe final que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral respecto de encuestas por muestreo, sondeos de opinión y de encuestas de salida en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias. Se pone a consideración del Consejo el informe que nos mencionan. Si alguien tiene algún comentario, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, no habiendo comentarios, le pido por favor que continuemos con el desahogo del siguiente punto. Conforme lo indica Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral por el que se dota de fe pública a personas funcionarias de dicho ente público. Se pone a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo que ya nos refieren. Si alguien desea intervenir, estoy a sus órdenes en primera ronda. Muy bien, habiendo comentarios, le solicito por favor que se sirva a tomar la votación correspondiente. Conforme lo instruye Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leo. A favor. Consejero Ricardo Centeno Fernández. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta, hago constar que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Continuamos por favor con el siguiente punto. Conforme lo indica Presidenta, el siguiente punto en el orden del día corresponde a la propuesta para constituir la sesión en carácter permanente para dar seguimiento al desarrollo de cómputo y sumatoria de las elecciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Estatal y de las asambleas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Dada la naturaleza de los trabajos de esta sesión, como es el desarrollo de cómputo y sumatoria de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025, resulta necesario constituirnos en sesión permanente, tal como lo previene el artículo 10 del reglamento de sesiones del Consejo Estatal y de las asambleas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Esta consideración del Consejo, la propuesta, si alguien tuviera alguna observación o desean hacer uso de la voz respecto a este punto, estoy a sus órdenes antes de pasar a la votación correspondiente. Muy bien, no habiendo intervenciones, le solicito por favor, secretario, que se sirva a someter a votación la propuesta. Conforme le indica Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta por parte de la consejera Presidenta a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero Ricardo Centeno Fernández. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Gracias, Presidenta. Hago constar que su propuesta para constituir la sesión en permanente de acuerdo con el artículo 10 del reglamento de sesiones de este instituto fue aprobada por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Continuamos por favor con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Conforme lo indica Presidenta, el siguiente punto del orden del día relativo al seguimiento al desarrollo de cómputo y sumatoria de las elecciones del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Gracias, secretario. Le solicito por favor que informe a este consejo el avance del cómputo y sumatoria de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025. Como lo indica Presidenta, daré un informe del seguimiento del cómputo de las elecciones de las 14 asambleas distritales, respecto a la fecha y hora en que se recibió el último paquete en cada una de las asambleas. Con base a la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de este instituto, a las 20:54 horas del 2 de junio se recibió en la Asamblea Distrital Hidalgo el último de los paquetes electorales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025.
mismo que fue correspondiente a la casilla 113 básica, a la cual se amplió el plazo de recepción mediante acuerdo IEE, diagonal CE 133, diagonal 2025, emitido por este Consejo Estatal. Asimismo, hasta el momento de la verificación realizada por la dirección, todas las asambleas distritales recibieron la totalidad de los paquetes electorales dentro del horario establecido por la normatividad. El total de casillas y número de paquetes entregados. Se hace constar que el total de casillas, son de 3,504 casillas, que se recibieron 3,503 paquetes electorales, los cuales representa el 99.97 de las casillas, ya que la casilla de la sección 1640 del Distrito Bravos no se instaló. Al respecto, daré un seguimiento del inicio y conclusión de los cómputos de la elección de magistraturas. En Abraham González, el cómputo inició el 1 de junio a las 19:14 horas, la cual concluyó el 7 de junio a las 16:04 minutos. En Andrés del Río, inició el 1 de junio a las 19:29 minutos y concluyó el 8 de junio a las 11:47 de la mañana. En Arteaga, inició el 1 de junio a las 19:29 horas y concluyó el 5 de junio a las 20:15 minutos. En Benito Juárez, inició el 1 de junio a las 20 horas con 2 minutos y concluyó el 6 de junio a las 17:55 minutos. En Bravos, inició el 1 de junio a las 19:31 y se sigue llevando el cómputo correspondiente. En Camargo, inició el 1 de junio a las 19:21 horas y concluyó el 4 de junio a las 19:44. En Galeana, inició el 1 de junio a las 19:57 minutos y concluyó el cómputo de magistraturas a las 17:57 minutos. En Guerrero, inició el 1 de junio a las 19:24 y concluyó el 4 de junio a las 16:40. En Hidalgo, inició el 1 de junio a las 19:26 y concluyó el 8 de junio a las 19:33. En Jiménez, inició el 1 de junio a las 19:33 y concluyó el 6 de junio a las 12:33. En Manuel Ojinaga, inició el 1 de junio a las 19:20 y concluyó el 5 de junio a las 22:49. En Mina, inició el 1 de junio a las 20:04 minutos y concluyó el 7 de junio a las 19:34. En Morelos, inició el 1 de junio a las 22:34 horas y se sigue llevando el cómputo correspondiente. En Rayón, inició el 1 de junio a las 19:30 horas y concluyó el 5 de junio a las 10 horas. Esto es con respecto a las magistraturas. Ahora, conforme a las asambleas respecto a los grupos y mesas de trabajo, así como los turnos que se realizaron en donde están llevándose las asambleas. En Abraham González se establecieron 3 grupos de trabajo con 5 mesas de captura de trabajo, que nos da un total de 15, y se está trabajando durante todo el día. En Andrés del Río también se instalaron 2 grupos de trabajo con 3 mesas. En total se están llevando 6 mesas de trabajo y también se está con un horario seguido durante todo el día del cómputo correspondiente. En Arteaga tenemos 2 grupos de trabajo con 2 mesas de grupos de trabajo, que nos da un total de 4 mesas. En Benito Juárez se establecieron 18 mesas de trabajo. En Bravos se han llevado 70 mesas de trabajo, y en Bravos tenemos un horario de 7 a 15 de la tarde, de 7 de la mañana a 15 horas, el primer turno, y de 15 horas a 23 horas. En Camargo tenemos un total de 8 mesas. En Galeana tenemos un total de 12 mesas de trabajo. En Guerrero se están trabajando con también 12 mesas de trabajo. En Hidalgo con 15 mesas de trabajo. En Jiménez con 4 mesas de trabajo. En Manuel Ojinaga se está llevando a cabo el cómputo con 4 mesas. En Mina con 4. En Morelos con 56 mesas de trabajo, que también tenemos un horario de 8 a 15 horas el primer turno y de 15 a 22 horas el segundo turno en Morelos. En Rayón tenemos también un total de 4 mesas.
También ya varias de las asambleas han llevado el cómputo correspondiente de juezas y jueces, que incluso ya algunas de las asambleas han concluido el cómputo correspondiente. En Abraham González, iniciaron el cómputo de juezas y jueces el 7 de junio a las 16:21 y se sigue llevando el cómputo correspondiente. En Andrés del Río, inició el cómputo el 5 de junio a las 15:52 y concluyeron el 8 de junio a las 12:38. En Arteaga, iniciaron el 6 de junio a las 8 de la mañana y concluyeron a las 19:03. En Benito Juárez, iniciaron el 6 de junio a las 18:15 horas y concluyeron a las 18:59. En Bravos, bueno, se está llevando a este momento el cómputo correspondiente a magistraturas. En Camargo se está llevando el cómputo, se inició el cómputo de juezas y jueces el 5 de junio a las 8 de la mañana y concluyeron ese mismo día a las 18:29. En Galeana iniciaron el 5 de junio a las 19:52 y terminaron el 6 de junio a las 20 horas. En Guerrero iniciaron el cómputo de jueces y juezas al 5 de junio a las 8:51 de la mañana y terminaron el 5 ese mismo día a las 17:13. En Hidalgo se inició el cómputo el día 9 de junio a las 18:41 y se está llevando el cómputo correspondiente. En Jiménez inició el 6 de junio a las 13:07 y concluyó el día 6, ese mismo día, a las 23:02. En Manuel Ojinaga iniciaron el cómputo el 6 de junio a las 8:12 y concluyeron ese mismo día a las 15:24. En Mina se inició el cómputo el 7 de junio y concluyeron, al 7 de junio a las 19:50 y concluyeron el 8 de junio a las 15:17. En Rayón se inició el 5 de junio a las 12:23 y concluyeron ese mismo día a las 21:16. También tenemos el reporte del número de personas observadoras y candidaturas que han asistido a los cómputos en cada una de las asambleas. En Abraham González han asistido 35 personas observadoras y una candidatura. En Andrés del Río han acudido 4 personas observadoras. Y hasta ahorita no tenemos ningún registro en candidaturas. En Arteaga tenemos una persona que asistió a una candidatura. En Benito Juárez han acudido 32 personas observadoras y 2 candidaturas. En Bravos se tiene registro que se han asistido 19 personas observadoras y también el mismo número de candidaturas. En Camargo tenemos la asistencia de 4 personas observadoras, 0 candidaturas. En Galeana asistieron 8 personas observadoras y 6 candidaturas. En Guerrero han acudido 3 personas observadoras y no tenemos el registro de qué candidaturas hayan asistido a la asamblea. En Hidalgo tenemos el registro que han asistido 22 personas observadoras y 7 candidaturas. En Jiménez tenemos 15 personas observadoras, 0 candidaturas. En Manuel Ojinaga tenemos el registro de 10 personas observadoras y solamente una candidatura. En Mina tenemos 3 personas observadoras y 3 candidaturas. En Morelos se han registrado 53 personas observadoras y 169 candidaturas que han asistido. En Rayón tenemos 0 personas observadoras, 0 candidaturas también. Ese es hasta el momento lo que se tiene el registro de las personas y candidaturas. Tenemos también el avance del cómputo distrital hasta ahorita las 15:31. Con respecto a las casillas instaladas en Abraham González fueron 191. Las casillas computadas para magistraturas fueron ya del 191, que nos da el 100%. En casillas computadas para juezas y jueces son 179, que llevamos un porcentaje de 93.72%. En Andrés del Río fueron instaladas 62 casillas, para magistraturas fueron 62, que ya fueron computadas en 62, estamos al 100%, y también estamos ya al 100% en juezas y jueces también. En Arteaga fueron instaladas 37 casillas,
que ya fueron computadas tanto para magistraturas como para juezas y jueces. En Benito Juárez fueron instaladas 256 casillas, mismas que ya fueron computadas tanto en magistraturas como en juezas y jueces. En Bravos fueron instaladas 1,379 casillas. En casillas computadas para magistraturas van 1,113, que llevamos el 80.71%. Y pues estamos y también iniciamos con el cómputo correspondiente a juezas y jueces. En Camargo se instalaron 86 casillas que ya fueron computadas tanto para magistraturas como para jueces y juezas. En Galeana fueron instaladas 155 casillas que ya fueron computadas el 100% en ambos procesos de elección. En Guerreros fueron 143, que también ya estamos al 100%. En Hidalgo son 186, que ya fueron computadas en su totalidad en magistraturas. En casillas de juezas y jueces van 19, que va al 10.22%. En Jiménez fueron instaladas 50 casillas, que ya fueron computadas al 100% en ambas elecciones. En Manuel Ojinaga fueron instaladas 38 casillas, que ya fueron también computadas al 100%. En Mina fueron 28 casillas instaladas y que ya fueron también computadas al 100%. En Morelos son 860 casillas que van computadas 590, que trae un avance del 68.60% en magistraturas. En Rayón traemos 32 casillas que ya fueron computadas al 100% en magistraturas y en juezas y juezas. Entonces, en total traemos un avance en magistraturas del 84.70% y en jueces traemos un total de 1,085 casillas computadas que tenemos el 30.97% de juezas y jueces. Esto es hasta ahorita la cuestión de los cómputos. Tenemos una serie de incidencias que se han reportado por parte de las asambleas durante estos días que se ha estado llevando el cómputo. En 6 asambleas nos han reportado incidencias en el desarrollo de los cómputos. Las 8 asambleas que sí reportaron fueron las siguientes. En la asamblea Andrés del Río, el INE informó a la presidenta de la asamblea distrital que encontró 2 boletas locales correspondientes a las elecciones de magistratura civil y una de jueza y jueces, por lo que se hizo la comisión de intercambio de paquetes de traslado a Parral para su recolección. En esa asamblea ya se había concluido los cómputos distritales de magistraturas, por lo que se aprobó un acuerdo que instruía la reapertura de los cómputos antes mencionados, realizándose el 8 de junio. En la Asamblea Bravos, una candidatura interpuso una denuncia ante la FICEL por el posible delito electoral en contra de la presidenta de la Asamblea Distrital de Bravos por la realización de supuestos hechos que consideró como sospechosos por parte de la presidenta dentro de la bodega electoral. En la Asamblea Camargo se capturaron y generaron y cargaron actas de la casilla 176 básica, 203 básica de magistraturas penal. Posteriormente el INE avisó que había encontrado boletas de esas casillas y elecciones, por lo que se tuvo que habilitar la captura de las boletas recibidas del intercambio con el Instituto Nacional Electoral y con eso concluir el cómputo de magistraturas. El personal encargado del traslado de documentación por intercambio recibió las boletas de la elección de magistratura civil en el entendido que eran las boletas del Distrito Judicial Camargo de la casilla 267 básica y así quedó asentado en el acta circunstanciada. Sin embargo, se dieron cuenta de que las boletas correspondían a la Asamblea Distrital de Manuel Ojinaga. Respecto a la Asamblea de Manuel Ojinaga, la Asamblea Distrital realizó una reapertura del cómputo de la elección de magistratura del Tribunal Superior de Justicia en materia civil con la única finalidad de computar 266 boletas electorales recibidas por el órgano distinto al competente. En la Asamblea Guerrero se capturaron, generaron y cargaron en la casilla 1196 básica magistratura penal y 1199 magistratura familiar y posteriormente el INE avisó que había encontrado boletas de esa casilla y elecciones, por lo que se tuvo que habilitar la captura de las boletas recibidas en el intercambio con el Instituto Nacional Electoral y con esto concluir el cómputo de magistraturas. En la Asamblea de Hidalgo, durante la contabilización de los votos de magistratura, se detectó que varias boletas tenían en el mismo orden en los números de votación y al parecer la misma tipografía. Estas inconsistencias se detectaron en 2 casillas, 115B y 104 básica,
por lo que el conteo fue detenido para su análisis. Posteriormente fue reiniciado. Sin embargo, la secretaria de la Asamblea tuvo que levantar un acta circunstanciada. La Secretaría de la Asamblea notificó que en la casilla 1356 básica encontró 10 boletas de magistratura civil, 6 de magistratura en materia familiar y del Tribunal de Disciplina Judicial y 7 de magistratura en materia penal, sin las marcas de doblez que indique que fueron depositadas en las urnas, por lo cual dichas boletas fueron reservadas en un sobre con la identificación de las casillas correspondientes. Las personas integrantes de la mesa de cómputo manifestaron su decisión de no firmar las actas por la negativa de las consejerías de firmarlas. Se han reportado que varias personas que realizaron el cómputo en esta asamblea se desmayaron, por lo que se contrató el servicio médico y se acudió a la asamblea para que se acondicionara con más equipos de aires acondicionados. En la asamblea Mina, durante la contabilización de los votos de magistratura, se detectó que varias boletas tenían el mismo orden de los números de votación y al parecer la misma tipografía. De estas inconsistencias se detectaron en 2 casillas, en la 1135 básica y 1133 básica, por lo que el conteo fue detenido para su análisis. Posteriormente fue reiniciado. Sin embargo, la secretaria de la Asamblea tuvo que levantar el acta circunstanciada. En la Asamblea Rayón, personal de la Asamblea Distrital Rayón acudió a la Distrital 9 para la recolección de las boletas encontradas en los paquetes federales. Dichas boletas correspondían al último paquete pendiente de capturar. Asimismo, ha habido algunos incidentes, por así llamarlo, en la infraestructura y sistema de cómputo. Durante los cómputos se han presentado diversos incidentes relacionados con la infraestructura tecnológica y los sistemas de cómputo. Entre los principales destacan los problemas de capacidad del servidor de base de datos y servicios de conexión, los cuales fueron mitigados mediante su redimensionamiento. Fallos en la generación automática de cortes en la página web debido al incremento de datos y procesados simultáneos. Los ciclos en las tablas de asignación causados por exceso de peticiones que requirieron reinicio y corrección en la base de datos. También fue una sobrecarga al equipo de desarrollo por ajustes no contemplados en el sistema y caídas de intermitentes o disminución del rendimiento en la plataforma, mismos que ya fueron solucionados por el área de sistemas de este instituto. Y hasta este momento no hemos reportado ningún incidente más en el sistema de cómputo que llevó a cabo este Instituto Estatal Electoral. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Está a consideración de este consejo el informe que ya nos han mencionado. Si alguien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes. Tiene el uso de la voz el consejero Gerardo Macías en primera ronda. Gracias, Presidenta. Únicamente para solicitar ese informe se nos haga llegar. No nos ha sido circulado, no nos fue circulado el informe que se presentó con todo el detalle, pues, de los pormenores del avance de los cómputos en las asambleas distritales, así como de las incidencias que se pudiesen haber presentado en cada una de las asambleas distritales de manera completa. Únicamente para eso. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la consejera Frida Libertad Licano en primera ronda. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En efecto, también me sumo a la solicitud de que se nos haga llegar este informe del cual se ha dado cuenta a cabalidad. Y bueno, algunos datos que me parecen muy relevantes, pues yo solicitaría de creerlo conveniente el área de comunicación social, que aparte del avance de los cómputos que se han estado publicando, me parece que hay otra información que pudiera ser de interés de la ciudadanía, como el número de personas observadoras, número de candidaturas que han estado visitando las asambleas distritales a fin de dar cuenta pues de la implementación y el desarrollo de los trabajos de cómputo en estas 14 sedes que tenemos instaladas. Entonces, yo considero que podemos señalar como cortes, o sea, el día de hoy, 9 de junio, hemos tenido tantas visitas por asamblea. Y también seguramente en nuestra área de sistemas o el área de comunicación social tienen el conteo de las personas que han seguido las transmisiones en vivo o que han accedido a sus usuarios, con sus usuarios y contraseñas, porque la totalidad de candidaturas se les proporcionó mediante correo electrónico, usuarios y contraseñas para acceder a las cámaras, a la visualización de las cámaras que tenemos al interior de las 14 asambleas. Entonces, conocer estos números y también las vistas en las transmisiones en vivos que tenemos en la página de YouTube. Entonces, también me parece información relevante y que debemos de dar a conocer. Y
bueno, esto de la totalidad, yo creo también resaltar que ya hay asambleas que ya concluyeron sus cómputos y podemos así hacerlo como de forma muy puntual, ya estar sacando como esta información. Y también en el caso de la Asamblea Distrital Bravos y la Asamblea Distrital Morelos, la primera ha estado trabajando, según el informe, de 7 de la mañana a 11 de la noche y la Distrital Morelos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, yo creo que ya al encontrarnos en la recta final de los trabajos de cómputo es necesario pues que se incrementen las horas de jornada de cómputos en la Asamblea Distrital Morelos. Sé que hemos hablado quizá de la posibilidad de generar un tercer turno. Entonces, nada más preguntar si hay avances respecto a esta planeación para la Asamblea Distrital Morelos, sobre todo pues que en el cómputo de juezas y jueces pues son 2 boletas más las que hay en este distrito respecto al distrito judicial Bravos. Y finalmente, en cuanto a estas contingencias que ha presentado el sistema, del cual yo tengo acá detalle, y por cierto, voy a compartir el informe que había solicitado, lo voy a compartir al resto de las consejerías en cuanto a las contingencias que ha presentado el sistema. En el informe que yo tengo acá se ha señalado que no hubo ninguna amenaza a la integridad de los datos, que me parece que es algo muy importante. O sea, los datos siempre, la integridad de los mismos siempre ha estado salvaguardada. Entonces, pues también, no sé, ahí no lo escuché, pero perdón, pero en este informe sí viene redactada pues este señalamiento que me parece también muy importante, por lo que pediría al compartírsenos la información de la cual ha dado cuenta el secretario ejecutivo, si es pertinente precisar este dato. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Alguien más? Tiene la mano levantada el consejero Ricardo Centeno y en segundo lugar el consejero Luis Gutiérrez. Adelante, consejero Centeno. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Sí, bueno, pues sumarme a la petición de que se nos pueda hacer llegar el informe por escrito y pediría adicional que ahorita mencionó la consejera Licano que hay otro informe del área de sistemas, pues que ese informe también se nos pudiera compartir a todas y todos. Y agregaría una tercera petición. Cuando se habla de las incidencias, en los diferentes tipos de incidencias, me gustaría que se hiciera un resumen estadístico donde se pueda ver en términos relativos que son muy menores comparados con la dimensión de la captura que se está haciendo. Porque se habla de las incidencias, pero no queda claro pues, cuál es la relevancia de las mismas respecto a la totalidad de los cómputos en los diferentes distritos. Si eso se pudiera generar y agregar al informe, sería muy bueno. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, consejero Gutiérrez. Gracias, presidenta. Pues varios comentarios. En primer lugar, el pasado martes 3, remití un interoficio a la Secretaría Ejecutiva para solicitar la información que se nos acaba de brindar, pero al menos de manera diaria. No recibí respuesta alguna, quisiera preguntar el por qué. El siguiente sábado 7 de junio, si no me equivoco, presenté un oficio solicitando información relacionada con el funcionamiento del sistema de cómputos, que entiendo sí se le respondió a la consejera Licano, pero a mí no. También quisiera que me dijeran el por qué. Y en esos términos, evidentemente, pues me gustaría tener justamente un informe técnico en el que se detalle la trazabilidad de todos y cada uno de los votos, si se dice que no estuvieron comprometidos derivado de la falta de publicación o actualización de la publicación en el micrositio que habilitamos para ese fin, pues que se detalle cómo es que sucedió en esos términos, ¿no? Pediría ese informe. Me llama también la atención el avance en la Asamblea Distrital Morelos, respecto de lo cual, de igual forma, pediría un informe, detallado de cuál ha sido la situación que nos ha llevado a estar por debajo del 70% del conteo de los votos, a diferencia de otras de las asambleas, qué personas han estado fungiendo como capacitadoras y supervisoras, qué personas han estado fungiendo en las consejerías, los turnos de trabajo, si se han detenido o no se han detenido,
y por supuesto también la remisión del informe que se nos acaba de rendir de manera escrita a través del correo electrónico oficial. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Adelante, consejero. Tiene el uso de la voz el consejero Macías. Gracias, presidenta. No, únicamente también para si me pueden compartir también el informe que ya ahorita solicitaba el consejero Luis Gutiérrez respecto de no solamente de lo ya brindado, sino también de lo que comentaba en estos momentos. Y pues igual creo que es de interés para todas y todos de este consejo también la información que ha solicitado. Se da cuenta. Gracias. ¿Alguien más en segunda ronda? Muy bien. Bueno, secretario, le cedo el uso de la voz para que por favor le dé respuesta a las dos preguntas que le hizo el consejero Gutiérrez respecto a las peticiones que hizo por interoficio. Sí, claro, bueno, con respecto al primer interoficio que nos hizo llegar el consejero Luis Gutiérrez respecto a los informes diarios de la cuestión de los avances de cómputos, se ha hecho por parte del área de organización, por parte también de la Secretaría Ejecutiva. Probablemente no se ha entregado por la vía del correo institucional, probablemente, pero sí se ha estado enviando los reportes diarios, se les ha estado haciendo el conocimiento de los reportes y de las incidencias que se tienen en cada una de las asambleas que fueron manifestadas el día de hoy en esta sesión, así como los avances de cómputo diarios que se han estado llevando a cabo. Se hace de manera oficial para que de cada uno de estos informes que se han estado realizando día con día por parte de estas dos áreas correspondientes y se los hago llegar. El informe se los ha hecho llegar a todos los integrantes de este Consejo Estatal. Y respecto a la solicitud que se está llevando, nada más se está haciendo algunas adecuaciones respecto al informe del área de sistemas, detallando algunos de los puntos para podérselo hacer entrega ya de manera oficial el informe de la cuestión del sistema de cómputo como es en esta parte, ¿no? Si bien se hizo la entrega de la parte de la consejera presidenta de la comisión temporal, se lo hice yo como entrega por parte de la Secretaría Técnica, en el sentido, no sé si se quería llevar a cabo dentro de esta sesión, por eso se hizo la entrega primero a la comisión temporal, porque probablemente ya habíamos acordado que a lo mejor se hacía algún pronunciamiento en esta sesión del Consejo, pero se hace llegar ya de inmediato el informe correspondiente. Perdón, como aclaración, si me permite, presidenta. Entonces, el informe que se le remitió a la consejera Licano va a sufrir modificaciones. No. Ese fue un informe en específico que estaba solicitando la consejera. Ok. Y el que se está adecuando para llevar a cabo el informe tanto con el área de organización, con el área de sistemas y la secretaría, para ya remitir el informe con usted. De acuerdo. Que sea más detallado el informe correspondiente. Respecto al avance de la Asamblea Morelos, aquí quiero tomar la voz. En este momento estamos por encima del 70% ya, estamos en el 71%. Y el tema de por qué vamos más abajo que Juárez fue porque el primer día, el lunes y el martes siguiente de la elección de la jornada electoral, aquí en la Asamblea Chihuahua nos faltó mucha gente. Entonces tuvimos, de hecho, ahorita en este momento, hace aproximadamente media hora terminamos de incluso hacer contrataciones adicionales para poder tener personal suficiente para de alguna manera pues darle celeridad. Ese es el motivo por el que vamos un poco más atrasados relacionado con la Asamblea Distrital Bravos. Sí. Solo Sí, para aclaración, en respuesta, presidenta, agradezco la información. Solamente pediría el detalle. Como Sí, solicitado, me imagino que el secretario tomó nota de todo lo solicitado. Afortunadamente, pues es información que tenemos desde recursos humanos, de válgame, sistemas, organización electoral, entonces no veo problema. Lo único que pedimos es un poco de paciencia porque pues obviamente estamos involucrados ahorita en el desarrollo del cómputo. Eso no quiere decir que no se les vaya a brindar el informe correspondiente, en un término obviamente prudente. Levantó primero la mano el consejero Centeno y luego la consejera Licano en segunda ronda. Adelante, consejero Centeno. Sí, gracias, consejera presidenta. Sí, solamente para pues, a lo mejor reiterar la petición, no sé si se consideró la posibilidad de sacar la estadística de las incidencias
porque si ahorita nos mencionaron las que ha habido en las diferentes asambleas, en términos relativos al total del proceso, desde mi consideración, son muy menores, pero al listarlas todas como se mencionaron, pareciera como que hubiera muchas situaciones generando pues, falta de certeza, y creo que es importante tener ese análisis estadístico que se vea que es muy menor las incidencias que han existido. ¿Es cuánto? Gracias, sí. Sí se considera y supongo que no hay ningún inconveniente en que se pueda sacar esa estadística con el departamento, con la dirección de sistemas. Adelante, consejera Licano. Sí, nada más como punto aclaratorio, el oficio es en respuesta a un oficio que sale de la comisión para dar seguimiento como una de nuestras líneas pues de seguimiento que da precisamente, valga la redundancia, esta comisión, que son precisamente los trabajos de cómputo. Entonces, como se me proporcionó físicamente, no digitalmente, minutos antes de iniciar esta sesión, me comprometo a escanearlo y reenviárselos a todos, tal cual hice la solicitud, en donde les hacía copia también a todo, pues sí, al resto del consejo. Y en cuanto a quizá me parece que no es retraso, pero porque ha significado mayor tiempo la Asamblea Distrital Morelos, pues a mí me parece que obedece básicamente al conteo y foliado de la totalidad de boletas en este distrito, que por número es por mucho superior al de cualquier otra asamblea. O sea, tan solo la Asamblea Distrital Bravos son 5 boletas las que se están contando y foliando de de todos los paquetes, y acá son 7. Entonces es un trabajo, está representando bastante tiempo, pero también creo que ya en la última recta de los cómputos, pues va a acelerar bastante el cómputo relativo a jueces y juezas, pero sí es importante, yo creo que tomemos medidas extraordinarias para que no sean más los días en los que concluya esta asamblea respecto a la de Juárez, ¿no? O sea, que sí me parece que debemos de tomar alguna medida extraordinaria, pero sí la asamblea ha estado básicamente llena de personal todos estos días, ¿no? Sí faltó el lunes. ¿Por qué? Por obvias razones, porque fue una asamblea en donde la entrega de paquetes duró toda la noche y gran parte de la mañana del lunes, entonces el personal ya tenía más de 24 horas trabajando de forma continua, entonces ese día muchas personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales pues al terminar de entregar su paquete se retiraron. Entonces pues ya no siguieron con los cómputos. Eso no significa que se hayan detenido los cómputos, pero había menos personas. Sin embargo, pues yo puedo dar fe de que en los siguientes días ha estado repleto de gente y pues se ha buscado también que personal de oficinas centrales que está habilitado para estas tareas esté ahí. Y pues también nuestro agradecimiento como siempre y reconocimiento al personal que pues ha estado puntualmente asistiendo a ocupar aquellos espacios que pues algunas personas han dejado, ¿no? Porque así es la naturaleza de este tipo de trabajos. Entonces, sería cuanto. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, consejero Zapata. Tiene el uso de la voz en segunda ronda. Gracias. Yo también quiero platicar un poco o expresar el tema del avance que tiene sobre todo Juárez y Chihuahua y la diferencia de ese porcentaje. Ya lo señalaba la consejera Licano y creo que es importante señalarlo, que desde el día de la jornada y parte del involucramiento que he tenido me da el conocimiento directo de lo que ha estado pasando, y lo señalaba la propia consejera. Desde el día de la jornada hubo un retraso en el ejercicio simultáneo del cómputo con la recepción de paquetes. Por primera vez estábamos recibiendo paquetes y estábamos iniciando cómputo. Se estaba previsto que el domingo 1 de junio hubiera por lo menos un grupo de trabajo de 8 mesas, tanto en Juárez como en Chihuahua, Asamblea Morelos y Bravos respectivamente. Sin embargo, el lunes, una vez que ya se recibieron el gran porcentaje de paquetes, que en Juárez supera los 1,300 y en Chihuahua 800, se vio justamente una disminución de personas que se presentaron a trabajar como cada supervisores y en ese momento ya como capturistas y verificadores o responsables de mesa de los esperados. Y eso fue por situaciones en particular que se sucedió en el día de la jornada. Por ejemplo, que la mayor parte, que todos lo sabemos en este consejo,
de los paquetes a recolectar en estos dos distritos eran por CRIT, por mecanismos de recolección que recogían pues varios paquetes a la vez. Sin embargo, en Chihuahua no fue efectivo el procedimiento de recolección de CRIT y la mayor parte de los paquetes fueron entregados directamente por CAES, que se presentaron a la asamblea a entregar sus propios paquetes con algunos más de las casillas que estaban aledañas o contiguas a la que había que recoger. Y eso generó entonces que la mayor parte del personal, sobre todo de Morelos, tuviera que durar varias horas hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo fila en la asamblea distrital, y ahí estuvimos presentes algunas de las consejerías recibiendo esos paquetes. Y entonces el lunes no se presentaron, como ya se señalaba, algunos de ellos a laborar, y entonces el retraso empezó desde ese primer día. Pero luego se agilizó ese proceso y se fueron llenando las mesas. Ya se señalaba, si bien es cierto, Juárez tiene más paquetes electorales, tiene también más mesas de trabajo y grupos de trabajo, también ha tenido menos ausencias, pero se cuentan muchas más boletas en Chihuahua y se cuentan muchos más votos por boleta en Chihuahua. Tenemos 7 boletas en el caso del Distrito Judicial Morelos y solo 5 en Juárez. Entonces, aunque hasta ahorita ha habido el avance sobre las boletas que son idénticas en cuanto al número de cargos que se computan por boleta, pues obviamente también hay más mesas en Juárez y hay más grupos en Juárez que ha hecho un poco mayor el avance. Creo que una vez que concluya el cómputo de magistraturas en el Distrito Bravos, se va a notar que el trabajo que le tocará a la Asamblea Distrital Bravos, pues justamente sobre 2 boletas que computan todos los cargos de jueces y juezas de primera instancia y menores, pues también va a avanzar mucho más rápido que lo que será Chihuahua, porque tenemos otra vez en Chihuahua incluso más boletas para las distritales que las de magistraturas. Entonces, creo que eso explica en mucho las cargas de trabajo, que así son también regularmente, y por la naturaleza de esta elección de distribución muy disímbola de la cantidad de electores listados en cada una de las asambleas distritales, o sea, Juárez y Chihuahua abarcaban el 70% del listado nominal, y Chihuahua y Juárez tenían pues estos elementos del número de boletas, del número de paquetes, que también generan tiempos distintos del avance del sistema de cómputos como lo estamos viendo. Así es. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda? Sería en segunda ronda, ya hizo uso de la voz, sería en tercera entonces. ¿Segunda? ¿No? Sí, ¿En qué momento? el primerito después de la segunda de solicitamos. Sí, Sí. Ujú. ok. Según yo fue una moción de aclaración, pero está Ok, bien. adelante ¿Cómo va entonces. Ujú. Bueno, qué bueno que se tenga claridad respecto a cuál es la situación. Me da gusto, por eso lo pido por escrito, porque no había habido una información formal sobre este tema, como lo pedí desde el martes pasado. Recordemos que este consejo es el órgano máximo de dirección, tiene la tarea de poder revisar y atender este tipo de situaciones precisamente para buscar soluciones. Comparto la visión de la consejera Licano. Creo que sería pertinente la posibilidad de incrementar turnos como una de las opciones de mejora de los trabajos, pero si no se informa al consejo, pues se complica la posibilidad de la proposición de ideas que desde este órgano y no desde el papel de capacitador, de supervisor o de consejero de asamblea se puede llevar a cabo. Es decir, es a través de la discusión, del planteamiento de ideas que se haga en esta mesa, desde el cual este consejo, en uso de sus atribuciones, que no son la de contar votos en las asambleas, ni la de recibir paquetes, podrá proponer soluciones de mejora tanto para este proceso como para posteriores. Les cuento. Sí, sobre este tema, efectivamente, se solicitó la información oficialmente, como lo dice la normativa, a través de un oficio que se hizo llegar, supongo, interoficio al secretario ejecutivo. Sin embargo, la obligación de las consejerías, la obligación de estar al pendiente recae en las consejerías. No existe una obligación como tal, ni del consejo, ni de la presidencia, perdón, ni del secretario ejecutivo
de estar rindiendo este tipo de información si no es a través de cuando la consejería, que está interesada precisamente en cómo llevar su trabajo, lo solicita. Y desde entonces, como lo comentó también el secretario ejecutivo, no se hizo a lo mejor de la manera formal a través del oficio, pero diariamente se les estuvo informando a partir de que lo solicitaste, consejero, de las incidencias que se suscitaron en cada una de las asambleas diariamente a partir de ese momento. Hay que hacerlo a través del oficio correspondiente en una respuesta oficial, pero no hay ese día que lo solicitaste y que dijiste efectivamente que no nos quitaba la obligación de estar informando, tampoco la pone. No es una obligación de la presidencia o de la Secretaría Ejecutiva el estar rindiendo el informe, salvo cuando ya se solicita por parte de la consejería y a partir de que se hizo, como lo dicta la norma, para poder llevar a cabo los trabajos en auxilio de la función que desempeñamos como consejería, inmediatamente el secretario lo atendió, no de la forma a lo mejor que tú lo hubieras querido a través de un correo oficial, de un oficio que se te mandara por correo, pero sí se estuvo haciendo a través de la comunicación, a través de la comunicación que utilizamos normalmente como consejo, que es pues el WhatsApp. Pero sí tienes razón, no es un medio oficial y a partir de hoy o pues desde este momento que se termine la sesión, hay que hacerle llegar al consejero, por favor, todos los informes que nos hiciste llegar en el grupo de manera oficial y a partir de hoy contestar en ese mismo sentido, por favor, secretario. ¿Alguien más que, bueno, en segunda ronda, sí? ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en segunda ronda? ¿En tercera? ¿Nadie más? Bueno, no habiendo más comentarios, secretario, para este punto, bueno, primero que nada le pido por favor que se atiendan una vez terminada esta sesión todas las peticiones que se han vertido sobre esta mesa, tanto por el consejero, perdón. Sí, durante la, bueno, no, que se atienda, bueno, durante la sesión si quieren que para la siguiente se les rinde ese informe de la consejera Licano, del consejero Macías, del consejero Centeno y del consejero Gutiérrez. No, para este punto les informo que, bueno, estaremos durante el día reunidos en estas instalaciones dando atención y seguimiento a los incidentes del desarrollo de cómputo y sumatoria de la elección del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025 y los informes que estaremos brindando. Por lo tanto, les solicito, por favor, que someta a consideración del Consejo un receso de hasta por 24 horas. Conforme le instruye Presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación de un receso hasta por 24 horas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejera Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. A favor. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero Ricardo Centeno Fernández. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Presidenta, hago constar que el receso hasta por 24 horas fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y los consejeros electorales. Muchas gracias, secretario. Siendo entonces las 16:55, se declara el receso y regresamos dentro de 24 horas. Muchas gracias a todos, a todas.